ese estudio ya hemos dado en alguna ocasión, pero estoy segura que fueron pocos lo que, o sea, pocos los que han visto. Pero bueno, lo recordamos y lo volvemos a hacer. Vale. Dios es luz, ¿verdad? Vamos a leer la palabra del Padre en el nombre del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Juan inicia esta epístola con en el capítulo, o sea, el primer pasaje anterior del 1:4 que ele dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, el Señor nos da esa enseñanza para que nosotros podamos vivir una vida de gozo, de paz, ¿verdad? ¿Cuál explica el objetivo de la carta? Anunciar la manifestación de Jesucristo en la historia. ¿Qué anuncia, no? Anuncia que el Señor nos anuncia, este es el mensaje. Juan explica que Jesús anuncia este mensaje. Este es el mensaje que hemos oído de qué? Del Señor, ¿verdad? Y os anunciamos y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Dios es santo. Él es santo, Él es santo y Él es santo. Él es santo. Entonces, Dios depende de, o sea, nuestro gozo depende de cómo vivimos con Él. Nuestro gozo vai depender de nosso comportamento e nossa relação com Ele, com o Senhor. O que significa andar em luz? O que significa andar em tinieblas? Quando eu ando em luz, ¿por que ando em luz? Porque tenho uma relação com Ele. Estou em luz, porque eu medito em Sua palavra, porque tenho um tempo de oração com Ele. Eu estou em luz. Quando estou em tiniebla, o que significa? Que estou apartada de Él. Estou em tiniebla. O que significa estar em comunhão com Ele? O que significa? Se eu estou em oração, estou aprendendo, estudando, indo à igreja, estou orando, tenho comunicação, tenho uma relação com Ele. Então, isso é o significado. Tenho uma comunhão, uma relação com Ele. ¿Por quê? Porque eu hablo a Ele. A Bíblia é uma carta de Deus para nós. E quando eu leio essa carta, estou lendo o que Ele me está dizendo, o que Ele mandou para mim. E quando eu oro, eu hablo com Ele. ¿Verdad? ¿Cuáles são os problemas? O sea, o maior problema que ataca Juan neste capítulo. Juan ataca. Si decimos que no tenemos pecado, nosotros nos engañamos a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Y qué pasa, hermanos?
Y, o sea, y la verdad, efectivamente, hermano. Si yo digo que yo soy buena, que yo ando bien, que no mato a nadie, no robo nada, no sé qué, mentira. Mentira. Somos pecadores. Somos pré-adámicos. Venimos de una naturaleza pecaminosa. Es lo que hay. Vosotros podem ver um ninho chiquitito, ele já tem a maldade de morder al amigo, de tirar, isso. E todavia nem habla. ¿De onde vem isso? De sua natureza, ¿verdad? La culpa, lo que va dirigido este estudio es la culpa. Nosotros muchas veces, cuando estamos en pecado, tenemos la costumbre de sentirnos culpables. Sí, sentimos culpables, de culpable, luego vamos al sentimentalismo, ¿cómo es la palabra? Es yo soy pobre de mí, ya ven ese sentimiento de decir no soy capaz, yo no soy digno, ¿quién soy yo para hablar con Dios? Si Dios tiene otras cosas que hacer, ¿por qué a mí me va a hacer caso? Y empieza Satanás empieza a trabajar dessa maneira. E uno diz, ai, pois eu pecado e eu não vou ir à igreja. Muito mal. Vamos a ver agora 3 partes em las que Deus nos ensina que passo temos que dar para livrarnos dessa culpa. Para que não tenhamos este sentimento de culpabilidade, de creer que não somos capazes de ter uma vida según a voluntad de Dios. Primero, la culpa es la realidad, es una realidad. Juan afirma que todos somos pecadores. La culpa es algo más que una mera sensación de sentimiento, como algunas escuelas psicológicas pretenden sostener. La culpa es una realidad. Quando não somos conscientes de esto, nos enganamos a nós mesmos. Se eu sei que eu he hecho algo mal e eu não vou delante de Deus reconhecendo lo que eu he hecho mal, ¿qué estou fazendo? Engañando a mim mesma, não? O primeiro passo para livrar-me da culpa é reconhecer que sou pecadora, que yo no soy capaz de hacer las cosas bien. Eso es lo primero. Dios nos muestra la situación de pecado, la culpa real. Cuando no lo reconocemos, estamos diciendo que Dios es mentiroso. Si yo, aunque estoy haciendo las cosas mal y pretendo que poner un paño sobre esto, yo estoy engañando a mí mismo y luego diciendo que Dios es mentiroso, ¿verdad? El primer paso para libertarme de esa culpa es el reconocimiento. Reconocer que yo soy pecadora, que yo no hago las cosas bien, por más que yo quiera, yo voy delante del Señor, Señor, he mentido, he robado, he hablado mal, he caluniado, he hecho todo mal. Ayúdame. ¿La culpa me separa de Dios? Sí. La culpa nos separa de Dios. Si tú andas todos los días, yo no puedo. Yo no puedo ser como la hermana que va siempre a la iglesia. Yo no puedo ser como la hermana que hace eso. No puedo, no sé qué, y está todo el día que no puedo. Pues claro que no vas a poder. ¿Y qué hace? Te aparta y te quedas ahí. Es Satanás que hace, acusa. ¿Verdad? En Romanos 8:1 que dice, no hay culpa para los que estamos en Cristo Jesús. No hay culpa. Satanás es mentiroso, acusador. Si tú has hecho algo mal, ve delante de tu Padre, reconoce tu pecado, pídele perdón y acepta ese perdón y tira para adelante. Cuando andamos en tiniebla, es decir, cuando vivimos en pecado, no podemos estar en comunión con Dios. Los gnósticos dicen que como el cuerpo era malo, se podía hacer cualquier cosa
con él, viví de cualquier manera. Pero Juan nos dice que el pecado es una barrera entre Dios y el hombre. La culpa proviene de estar lejos de Dios. Cuanto más lejos de Dios, más te sientes culpado. Y tenemos que tener un cuidado con la mente cauterizada. Llega un punto y ya no te molesta vivir en pecado. Llega un punto y ya te da igual. Y tenemos que andar con cuidado con esto. ¿Verdad? Por eso cuando hay una persona natural, nosotros primero presentamos a Jesús y poco a poco en oración vamos dando el paso, entrando poco a poco en su vida, en oración y ayuno por esa persona y poco a poco para que en el mundo espiritual Dios va obrando, el Espíritu Santo va convenciendo, va rompiendo y va obrando y esa persona ya empieza a tener una sensibilidad de arrepentirse, ¿sabes? Vale. Eso es el segundo paso, volver a Dios. Es el segundo. Lo primero es reconocer. El segundo es volver a Dios. Y el tercero, la culpa anula. ¿Quién anula la culpa? ¿Quién es que anula todos nuestros pecados? Es nuestro Señor. Él anula todo. Cuando confesamos nuestros pecados delante de Dios, reconocemos nuestras faltas y nuestra separación de Dios, confiamos en Jesucristo. Su sangre nos limpia de toda maldad. La sangre de Jesús hay un poder sobrenatural que limpia, que nos lava, que nos purifica, que nos santifica, que es superior a todo. A todo. Tu alma puede tener lo que tenga, vas delante del Señor con la sangre. Es más que suficiente. Y nos perdona todo pecado, todo. Jesucristo llevó a la cruz nuestros pecados y su sangre fue derramada para qué? Para que pueda ser limpia, para que pueda vivir una vida santificada. Porque pecadora yo soy, pero en el momento que yo empiezo a reconocer, a pedir al Señor su ayuda, a andar con Él cada día, me va purificando, purificando, limpiando, de tal manera que llega un punto que yo aquel pecado que hacía ya no voy a volver a hacerlo. ¿Verdad? Él nos limpia de toda nuestra vida. Cuando en un acto de fe nos arrepentimos de nuestros pecados y depositamos nuestra confianza en Jesucristo y Él perdona nuestros pecados y limpia nuestra vida de maldad para que el futuro sea diferente. Dios viene para cambiar mi futuro. Quando eu saio daquela vida que eu tinha antes pecaminosa e tão suja e tal, o Senhor entra, limpa, me purifica e cambia meu futuro. Ele cambia, irmãos. Esse é o passo definitivo, que Ele nos liberta de toda culpa. Ele nos liberta. Jesus Cristo nos liberta. Quando uma vez tu entrega sua vida ao Senhor, se acabou. Ya no hay ninguna condenación. Fíjate, voy a leerlo para vosotros. Romanos 8:1. ¿Qué es lo que yo he dicho antes? No hay. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si tú andas conforme al Espíritu, no hay culpa. No hay. Se acabó. Yo muchas veces cometo mis errores. Mis pecados, claro, estamos de proceso todos, ¿verdad? Somos santos que estamos en proceso de santificación, de transformación. Entonces, ¿qué hacemos? Cada vez que yo peco,
voy delante, Señor, reconozco mi pecado, le presento ese pecado, pido perdón, pido que me lave con su sangre, y una vez que dé ese acto de fe, ya se acabó. Ahí ya todo lo que llega para condenarte, todo lo que llega para condenarte es Satanás. Pero ya no hay condenación. Yo muchas veces aplico ese versículo cuando empieza, ay, tú has hecho eso, tú has no sé qué. Yo digo, cállate, Satanás, ya no hay condenación, yo estoy en Cristo Jesús. Se acabó. Se acabó. Senhor, vamos a darle gracias.